Días. El objetivo de este video es señalar un caso de Machine Learning para la predicción del consumo de gas en la región de Magallanes. Siempre cuando uno tiene que hacer una investigación de cualquier índole, sea financiera, sea académica, sea económica, sea lo que sea, en primer lugar hay que remontarse al origen, en este caso geográfico, del por qué puede pasar que el consumo aumente, disminuya, etcétera. Entonces, el primer paso en cualquier investigación es hacer un análisis exploratorio. ¿Y cómo se hace eso? A partir de pasos claves. En este caso, se quiere saber, por ejemplo, cómo se ha comportado el gas a lo largo de la historia. Magallanes tiene la dicha y la fortuna de poder tener una producción propia de gas. Obviamente que con un precio menor, por como tienen la ventaja competitiva en producirlo, porque no tienen que tener costos elevados de transporte y derivados de esa índole. Por tanto, en esa zona sí puede existir un aumento significativo con respecto a este recurso. Pero la población de Magallanes en general no ha crecido como ha crecido el resto del país en el sentido demográfico. Sí, en los últimos años ha tenido un crecimiento más sostenido, pero en la serie temporal a analizar, que es del año 95 al año 2002, no se nota mucho un cambio de población. Pero sí, hay una ley, que es la ley Navarino, que tiene que ver más que nada con el fomento productivo de la región, y gracias al descubrimiento de metanol, pudieron salir adelante y realmente generar alguna estrategia de crecimiento económico y también propiciando el turismo. Pero hay otro factor, el factor más relevante para tener alguna relación con respecto al consumo, ya sea diario, sea mensual, sea semanal, sea por feriado, por día de semana, es la temperatura. Cabe señalar que esa región es la región de Chile que tiene las más bajas temperaturas a lo largo del año. Por lo mismo, obviamente, en los meses donde la temperatura es más baja, obviamente va a haber un sesgo hacia que se consuma más gas. Y es interesante tener la temporalidad bien señalada. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el análisis por mes, se da cuenta que realmente hay una tendencia a consumir más gas ahí. En los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Hasta septiembre. Pero cuando uno ejecuta un análisis ya más ligado al día o a los años, por ejemplo, en los años sí hay una tendencia sostenida al alza, pero con respecto a los días no se nota tanto un sesgo. Por lo tanto, como primera aproximación, tener claro este antecedente exploratorio para poder generar el modelo. Bueno, aquí se puede ver lo que estaba señalando anteriormente, el PIB regional, la actividad industrial. ¿Y por qué se eligió R? Porque para el análisis estadístico es más amigable importar la data, limpiarla y luego hacer el análisis previo. El análisis previo obviamente descriptivo de la información o transformando variables si son de tipo factor, character, integer, etcétera, double o cualquiera que sea ajeno a algún análisis significativo. Porque en este caso hay una variable que es la variable feriado que tiene ceros y unos. Al momento de ejecutar algún comando de análisis descriptivo estadístico, obviamente que la media va a dar 0, y algo. Al ser 2600 y algo datos, si hay más sí que no o más no que sí, va a depender mucho del n en el cual se divida. Por lo mismo, hay que hacer una transformación de ese tipo de datos a tipo de datos que permita realmente a la máquina tener una relación entre el feriado y el consumo. Bueno, en primer lugar, hay que importar estas librerías, más que nada son de análisis de datos, limpieza de datos y también generar alguna información relevante a través de, por ejemplo, el ggvis, que permite tener una visualización importante. Por ejemplo, aquí hay un caso donde tiene la relación entre el feriado, el día de semana,
Si por ejemplo puede ser año, puede ser mes, da lo mismo. Este es un ejemplo. Que a medida de que el color sea más claro, significa que hay mayor consumo. En este caso el día martes, y siendo feriado, es donde hay mayor consumo. Bueno, en primer lugar, ya fue señalado, luego hay que importar la data. Ejecutando obviamente que hay que darse cuenta de cómo están separadas las columnas del archivo. En este caso están separados por punto y coma. Luego se ve la data, se ven los comandos obviamente de qué tipo de variables son, los nombres de las variables, y ya, por ejemplo, la columna de ella semana se transforma. Ya luego se tiene que visualizar los datos y cambiar, por ejemplo, cuando viene una mala sintaxis, una mala semántica de... Porque hay dos cosas importantes. Y tiene que se remonta a Chomsky, la semántica, la lingüística y todo eso que tiene que ver más que nada ligado con un sentido de la información. En este caso la semántica está mala en el sentido de que viene así el dato miércoles y sábado. Por lo tanto, hay que transformarlo para que esos problemas de semántica no tengan problemas con respecto a la sintaxis del modelo, por así decir. Luego se coloca de dónde se sacó la información para hacerlo, y aquí es lo que señala hace un rato, que cuando aparece una variable que es 0 y 1, no es necesario tenerlo como entero, sino que hay que transformarla a un factor. En este caso, si el elemento dentro de la columna tiene un valor 1, significa que tiene que colocarse como sí. Y si en caso contrario, no. Obviamente que aquí es un condicional. Puede ir cambiando dependiendo los criterios que se vayan generando dentro de la misma columna o fila por cambiar. Luego se hace el cambio, obviamente que se llama de nuevo para revisar si realmente se hizo el cambio. Y luego ya ir viendo los datos, los encabezados. Y puede ocurrir lo siguiente, que a partir del comando glimpse puede aparecer datos dentro del conteo, pero no tienen información. Por lo mismo se ejecuta este comando que permite revisar si realmente hay o no hay algún dato incompleto. Y si no hay un dato, y si no hay dato incompleto, obviamente es más fácil generar algún análisis. Ya, en primer lugar, estos son casos de prueba. Son un análisis gráfico con respecto a scatterplot, obviamente en función de la database y los criterios que se quieren sintetizar. En este caso va a ser en relación día-mes consumo y obviamente con los gráficos de puntos. Hay 10 casos posibles, como son 5 variables haciendo análisis combinatorio donde no importa el orden. Obviamente que cuando uno hace la fórmula de la combinación es 5 factorial partido por 3 factorial por 2 factorial y da 10, porque 120 partido por 12. Ya. Luego se puede hacer lo mismo con la variable de consumo, la variable que uno quiera, más que nada para tener un análisis ya descriptivo, alguna relación lineal existente entre la variable dependiente, que en este caso sería el consumo, o los días, o el año, bla, bla, bla. Ya. Y aquí, para terminar esta parte, obviamente, esto se puede hacer primero o se puede hacer después, en el análisis gráfico. Tiene que ir más que nada con alguna relación que exista a través de la temporalidad y el consumo. Ya. Para análisis puro, no se emplea los comandos básicos de R, que sería summarize, no sé, día de semana o feriado o etc. Y, por ejemplo, se utiliza a partir de la librería Tidyverse y DDPYLR. A partir de cierto criterio, obtener la información con respecto a la variable dependiente en función de los días. Group by día, obviamente que es el criterio a seguir por esta columna consumo. Ya se hace lo mismo con las distintas temporalidades, el mes, el año, día, semana, el feriado. Y obviamente que estas son análisis ya más descriptivos, más de posición para verificar si hay alguna simetría hacia la izquierda, hacia la derecha, etcétera.
Ya ahí está más el análisis más puro. Y ya después se puede pasar en la estadística diferencial o pronóstico. En este caso se pueden determinar correlaciones, como hay datos que no son numéricos. No se puede obtener alguna correlación existente, no sé. Obviamente que sí se puede hacer a partir de alguna manipulación, como se hizo acá, como se hizo aquí, pero en vez de factor as numeric. No sé, se coloca la database, la variable as factor, as numeric, as character y la misma explicación. Ya luego nos metemos acá al análisis ya más puro con respecto a una tendencia o algo que se puede ir ya sintetizando mejor. Y esto sirve más que nada para determinar alguna tendencia que haya, previamente al análisis ya de los datos. El modelado de esta serie de tiempo, la mejor forma que hay es a partir del modelo ARIMA. El modelo ARIMA tiende a tomar rezago con respecto a una temporalidad señalada. En este caso son 3 casos, de 1 a 7 días, de 1 semana a 5 semanas y de 1 mes a 3 meses. La manera más óptima de poder trabajar es generando una nueva data frame, obviamente que colocando la fecha completa a partir de las columnas día, mes, año. Por el separador puede ser un guión, un slash, etc. Y obviamente que removiendo las columnas desde donde se extrajo la información para tener una nueva columna llamada fecha completa. Obviamente que se verifica el cambio y ya luego cuando ya se verifica el cambio uno le da el orden que uno quiere. En este caso el número 2 va a ser la fecha completa, luego el consumo, el feriado y día de semana. Es el orden que hay. Luego se verifica si el orden está bien y se ve la base de datos con el arreglo. Ya luego, nuevamente se le puede dar un formato a la fecha completa a la variable y ya con esta cosa ya se puede ir determinando ya alguna relación más ligada a lo que se quiere obtener a partir de la predicción o pronóstico o forecast o lo que sea. En este caso se va a determinar un patrón mensual como referencia a un año y obviamente que se va a tomar como instancia primera la fecha del 20 de octubre del 95, que es el primer dato que aparece dentro del archivo CSV. Luego se descompone la data para ver si realmente los componentes tienen alguna tendencia o algún sesgo con respecto a un determinado mes o año, etc. Luego, como se quiere hacer la predicción con respecto de 1 a 3 meses, tomando como referencia un mes, obviamente que el periodo va a ser 90 días a analizar, desde 1 a 90, luego de 91 a 180 y así sucesivamente. Ya luego se hace análisis más depurado, obviamente con el consumo como variable dependiente. Y ya después aquí hay dos tipos de modelos. Está el modelo que tiene que ir más que nada con analizar los residuos. Porque en econometría, en general, en predicciones, cuando uno genera realmente una predicción significativa, tiene que minimizar o elegir las famosas variables insesgadas. Cuando uno ve o elige las famosas variables insesgadas, es cuando realmente el modelo tiene mayor probabilidad de ser el correcto. Pero tampoco acercándose mucho a 100, porque ahí habría otro problema que tiene que ver con la multicolinealidad, o sea que todas las variables explicativas están explicando el modelo, pero eso en la vida real es casi imposible que pase. Por lo mismo hay que tener cuidado con el análisis que se haga. Y el contraste va a ser entre este modelo y el modelo a partir de un bucle for, tomando el 20% de los datos obviamente. Y obvio que va a tomar la temporalidad, va a tomar la cantidad de los datos tomados, menos los datos que va a entrenar. Y ya básicamente ejecuta el bucle y obviamente que va a incluir 90 días, pero la temporalidad va a ser un mes. Por lo tanto, es la mejor forma de poder obtener algún resultado ya más certero. Y aquí tengo una página donde
aparece lo siguiente, que obviamente el modelo con el menor mape o promedio de las 20 iteraciones puede ser el modelo mejor, la mejor forma de poder elegir un modelo. En este caso, como la temporalidad va de va de 30 a 90, no es tanto el sesgo que hay, pero sí en el caso donde se elige semanal, se deja como 7.35, porque hay tres casos. Un caso que se deja 30 a 90, otro que se deja 1 y 7 y el otro 7.35, porque es el periodo total a analizar, pero en función de una temporalidad señalada acá. Ese es el que manda. Y ya luego se van obteniendo los KPI que tienen que ver más que nada con el error u otro análisis que se quiera hacer. Pero básicamente aquí está la cocina del algoritmo. Y eso sería muchas